16. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural de España en Guatemala. Pues es un honor contar con la presencia de todas y de todos en esta presentación. Y les cuento que pues estamos de fiesta porque se presenta la Revista Cultural de Guatemala volumen 2 del año 2020, que es un especial sobre María Zambrano. Recién platicaba con Wilfredo y con Carlos Gerardo sobre la importancia de la impresión y la impresión de ideas que se están discutiendo en este momento y que se articulan prácticamente, por lo menos en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, pues gracias por tomarnos en cuenta para presentar esta revista acá. Sin más, les doy la más cordial bienvenida en nombre del Centro Cultural de Guatemala y pues les aconsejo que sigan nuestra página CCE Guatemala para pues, estar investigando, estar atentas y atentos, y hay más actividades relacionadas con la literatura, el pensamiento, la danza, las artes escénicas. Sean bienvenidas y bienvenidos. Les pido un fuerte aplauso para arrancar con la actividad. Tienes que encenderlo. Bueno, buenas noches. Más hacia atrás, Carlos, porque se te da el cuerpo más. Se sienta mejor. Buenas noches, pues bienvenidas y bienvenidos a este evento, a esta presentación de este número de la revista que nos tiene muy contentas desde el Departamento de Letras y Filosofía. Desde ahí se coordinan varias líneas editoriales y una de ellas es la revista Cultura de Guatemala. La revista existe desde 1980, fue la primera revista de la Universidad Rafael Landívar y de manera ininterrumpida pues ha cobijado varias publicaciones, digamos, relacionadas con las letras, la filosofía, las artes y el pensamiento, que versan sobre la cultura de Guatemala, valga la redundancia, pero no solo, sino que también sobre lecturas que se hacen desde Centroamérica y desde diversos espacios, sobre literatura, pensamiento, filosofía, entre otros temas. Entonces, pues este número en particular surge a partir de un seminario que se ofreció en el 2020 en la maestría en filosofía de la Universidad Rafael Landívar, que fue ofrecido en aquel momento por David Fernández Navas, que nos acompaña hoy. Y pues el seminario versó sobre María Zambrano. A la fecha se han dado 2 veces el curso, o sea, ha habido 2 ediciones de este curso. En ambas ocasiones estuvo coordinado por María Zambrano y creo que pues, fue un punto de convergencia sobre varias lecturas zambranianas que se estaban haciendo en América Central, en Guatemala. Fue un curso numeroso en aquel momento, ¿verdad? Hubo varias personas y a raíz de los trabajos finales de este seminario, pues el resultado afortunado fue este número de la revista Cultura de Guatemala. Entonces, pues sin más, yo quisiera agradecer al Centro Cultural de España que nos han dado el espacio para presentar esta revista que versa sobre una filósofa española que peregrinó por diversos puntos de América Latina. Y pues sin más, agradecer al departamento también la posibilidad de esta publicación, a la Facultad de Humanidades, a Cara Parents, que es la instancia de la universidad que está detrás de estos procesos editoriales, y voy a presentar, valga la redundancia, a la presentadora y a los presentadores que nos acompañan esta noche.
Pues nos acompaña María José Salazar, es bacalaureat a francés, perdón, es como bacalaureatos, ¿verdad? Francés literario, licenciada en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar, y actualmente es estudiante de la maestría en la Universidad Rafael Andívar. Es catedrática de la Universidad Rafael Andívar y de la Universidad Francisco Marroquín en el área de Filosofía Moderna, y además actualmente es catedrática en el programa de Liberal Arts en el Michael Polanyi College de la Universidad Francisco Marroquín. Luego nos acompaña también David Fernández Navas, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada, máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED y doctor internacional en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis dedicada a la concepción del amor en el sufismo de Ibn Arabi y la razón poética de María Zambrano. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad Ben Gurion de Beersheba. Es miembro de la Asociación del Hispanismo Filosófico AHF, de Mujahideen Ibn Arabi Society Latina, MIAS Latina, y del grupo Saudade, que es un seminario permanente de estudios interdisciplinares sobre literatura hispano-lusa a la luz de Ibn Arabi y María Zambrano. Actualmente trabaja como docente e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, y también es profesor invitado en la maestría en Filosofía de la Universidad Rafael Andívar aquí en Guatemala. Y nos acompaña también Samuel Álvarez, que es estudiante de la licenciatura en Letras y Filosofía, también es profesor de secundaria de Filosofía y de Literatura, y pues ha tomado varios cursos también en las áreas de maestría en Literatura. Está haciendo su tesis sobre Javier Zubiri y María Zambrano, y es un gran estudioso de la obra zambraniana. Entonces, sin más, pues les invito a pasar al frente. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, un honor. Quiero comenzar dando las gracias al Centro Cultural Español y al Departamento de Filosofía de la Universidad Rafael Andívar, a su director que está aquí, Wilfrido Orellana, Carlos González, por hacer esto posible. Para mí significa mucho que tengamos esta oportunidad de traer el pensamiento de Zambrano a Guatemala y mostrar pues, este libro, que es el resultado de una iniciativa muy bonita, muy pertinente y, a mi juicio, muy valiosa. Es por eso que también quiero agradecer encarecidamente a la Universidad Rafael Andívar la posibilidad que se nos ofreció para realizar este curso, el curso monográfico María Zambrano, el seminario monográfico, un curso que ha presentado ya Carlos González y con mucho acierto, y solamente me gustaría apuntar dos cosas más. Ha tenido una participación internacional realmente notable, con estudiantes de Guatemala, de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, España, muchos estudiantes de doctorado de España que estaban realizando su tesis sobre María Zambrano. Y también me atrevería a decir que es un curso singular, en cuanto, por lo menos hasta donde alcanza mi conocimiento, no hay ningún curso en España universitario que dedique tanto tiempo a estudiar el pensamiento de María Zambrano. Esto creo que hay que ponerlo en valor, reconocer la oportunidad que está ofreciendo la Universidad
Rafael Landívar, el Departamento de Filosofía, en este curso. Y esto tiene mucha importancia, como voy a explicar a continuación. Ya para terminar este apartado de agradecimientos y no extenderme más, pues por supuesto a las autoras que participan en este número: Elena Pérez Mejuto, Luisa González Reiche, Isabel Gómez, Alejandra Solórzano, autoras cuya generosidad y calidad en sus trabajos pues no puedo más que aplaudir. Por mi parte ha sido un honor compartir espacio, igual que aquí con los compañeros que también han sido participantes en este seminario, que también han realizado aportes muy valiosos en esas reuniones que hemos tenido. Y bueno, tras los agradecimientos, quería pues nada, solamente ofrecer unas breves palabras sobre la filosofía de María Zambrano, tratar de introducirla, de presentarla para quien no esté familiarizado con su pensamiento. Y lo primero que quisiera decir, y que precisamente se relaciona con la importancia de este evento, con la relevancia o con la necesidad, es que hablamos de una autora que ha sido invisibilizada durante muchísimos años y por diversos motivos. Es mujer, republicana, exiliada, una filósofa que escribe desde la exterioridad de la centralidad del pensamiento europeo. No es alemana, no es francesa, escribe en español y gran parte de su vida lo hace desde el arrabal, desde el exilio, en México, en Cuba, en Puerto Rico. Luego pasa un tiempo en Roma malviviendo con su hermana y termina en un pequeño pueblo de la montaña francesa en una situación casi monacal. Se ha llegado a escribir. Es decir, una pensadora de la exterioridad. Es en ese sentido que es importante reivindicar su pensamiento, y aún en un sentido más profundo si atendemos a la naturaleza de su filosofía. Y es que hablamos de un pensamiento, una filosofía que trasciende los márgenes de lo que se ha constituido como, podemos decir, pensamiento hegemónico occidental. Es un pensamiento que va mucho más allá de los límites trazados por una modernidad cuyo rasgo más notable, según Zambrano, sería la violencia hacia la otredad. Zambrano denuncia cómo a partir de Descartes se consuma un movimiento que en cierta manera comenzó con los griegos, mediante el que cierta parte de la realidad que se resiste al dominio, cierta parte de la realidad que no puede ser encajonada, encasillada, adecuada a la imagen, a los límites de la conciencia, pues es desterrada, violentada. Este es uno de los motivos que pone a Zambrano en movimiento, que la pone a hacer filosofía. Y ella también reflexiona acerca de esta violencia, como Nietzsche, la relaciona con esta pasión por el concepto, por reducir lo heterogéneo, el devenir, lo que es lo dinámico, lo que está en movimiento. Ella, igual que Nietzsche, que es un doctor, podríamos decir, de la cultura, ella realiza un diagnóstico y llega a una conclusión parecida, que esto se debe a cierta voluntad de autoafirmación del hombre occidental, cierta voluntad de protegerse, de dominio, de control de la realidad. Y aquí llega lo interesante de Zambrano, que va un poco más allá de Nietzsche en este sentido, y es que dice que, paradójicamente, este movimiento de autoafirmación y de violencia termina suponiendo una violencia para el propio sujeto. Ese hombre que cercena la riqueza de lo real a través de un pensamiento frío, sistemático, mediante la luz de la razón, que es incapaz de admitir los espacios de sombra, no solamente está negando una parte de la otredad, sino también de sí mismo. Porque nos dirá Zambrano que nosotros mismos también estamos constituidos de sombra, que por debajo del ámbito de la conciencia hay un sentir previo. Y nos dice Zambrano que solamente rescatando ese sentir previo podremos instalarnos éticamente en el mundo, podremos escapar de esa espiral de violencia
y además desplegarlos. Porque si paradójicamente lo anterior suponía una autonegación, esa autoafirmación suponía una autonegación, la autonegación que está planteando Zambrano, el salirse de la estructura de dominio, al final lo que propicia es el despliegue de la persona. Dicho de otra manera, Zambrano nos dice que para ser personas, para desarrollarnos adecuadamente, tenemos que olvidarnos de las estructuras egoicas, de afirmar nuestro propio ser y servir a la realidad en toda su complejidad. Para ello es importante la filosofía. Ella dice que sí, se sirve de toda la tradición filosófica occidental, de Platón, de Aristóteles, un diálogo interesantísimo con Kant, con Descartes, con Husserl, la fenomenología, pero también nos dice, ojo, todo este conocimiento se queda cojo si no se apoya en otros saberes que han sido negados. Saberes como la mística cristiana de San Juan de la Cruz, la poesía, que se ocupa de todo eso que el filósofo dice que no existe, la filosofía que salva el devenir, las sensaciones. Se ocupa también María Zambrano pues, de esos otros saberes que han quedado fuera de ese centro occidental, como es el sufismo, la mística musulmana, el Vedanta Advaita de la India, incluso la sabiduría de Quetzalcóatl. Puedo mencionar alguna referencia relacionada con nuestra región. Y bueno, pues en este sentido podemos decir que el objetivo de Zambrano es que nada de lo real sea humillado, que desde ese propósito busca la apertura hacia otros saberes, y es por todo esto que estoy comentando y por la invisibilización de su pensamiento que cursos como los de la Landívar, que libros como este, que reuniones como esta, me parece que son tan importantes. Zambrano merece ser rescatada, su pensamiento tiene mucho que ofrecernos y creo que también mucho en un contexto latinoamericano, donde tanto se sabe sobre la violencia de Occidente, sobre la negación de los saberes considerados periféricos y subalternos, que son los que ella trata de rescatar y en los que apoyarse, y donde, en un contexto como el latinoamericano, donde tanto se clama, tanto se discute, tanto se ha pensado sobre la necesidad de una filosofía crítica y liberadora. En Zambrano creo que la hay, en un sentido preciso, singular, y bueno, pues ojalá este evento de hoy sirva para que algunos de ustedes que no la conozcan pues, se lancen a leerla, o bueno, para dar a conocer en mayor medida a esta pensadora que a mi juicio es maravillosa y tanto tiene que ofrecernos. Y no me extiendo más. En los términos en los que lo comentaba David, creo que vale mencionar que el curso y adentrarse al universo de Zambrano tal como ella lo pretende es un acontecer transformador. Creo que es algo muy importante, ¿no? Si partimos de la experiencia que ha sido para nosotros participar de estas lecturas, de esta propuesta, creo que es lo que queda como trazado en los textos que componen la revista, ¿no? La capacidad que tiene, como esta forma de acceder a estos otros saberes, a esto otro que queda en lo oscuro, para transformar, ¿no? el mismo sujeto, para abrir otros caminos, ¿no? Y yo quisiera un poco como en sintonía con lo que decía David, ¿no? Invitarles a conocer Zambrano, ¿no? Hay que invitar mucho a conocer a Zambrano, a leer a Zambrano, ¿no? Como hacer una breve reseña del recorrido que este número de la revista nos propone a seguir dentro del pensamiento de Zambrano a partir de los textos que componen la revista, ¿no? Empezando justo por el primer texto, digamos, que aparece en el índice y que está escrito por David y que se aproxima a la razón poética de Zambrano a partir de la fenomenología y de la razón vital, ¿no? Para mostrar, digamos, la forma en la que Zambrano, desde su razón poética, está trascendiendo los límites de estos modelos de racionalidad, ¿no?
asumiendo esa necesidad del amor como no un gesto, sino un evento sacrificial en el que el sujeto se abre a lo oscuro. Digamos, el conocer la vida de Zambrano justo nos permite reconocer que su experiencia de vida fue una experiencia del oscuro, del oculto, del silencio, y pues justo esa experiencia inunda sus textos, ¿no? Y el amor en este sentido sacrificial como que rompe, digamos, con los límites y con las fronteras que traza la racionalidad moderna, ¿no? Y nos pone en situación de descubrir otras posibilidades de ser, ¿no? Creo que es clave, ¿no? Y ha sido como parte de la experiencia que hemos compartido con David, reconocer ese efecto transformador que hay en este caso, en ese sentido sacrificial que tiene el amor, ¿no? Que es capaz de despertar esa voz que se encuentra en lo oscuro, en lo oculto, ¿no? Por detrás de la razón. Hay de hecho 2 textos de la revista que están dedicados a pensar la razón poética en razón con las prácticas pedagógicas. 2 como lecturas muy particulares de la razón poética de María Zambrano, pero que también cada uno a su manera abordan esta capacidad transformadora que tiene la razón poética de Zambrano, tratando de pensarla en los entornos de formación, siempre a contrapelo de la razón occidental. El primero es escrito por Elena Pérez Mejuto, que aborda la razón poética tratando de trazar algo a lo que ella llama una razón poética pedagógica. Es decir, una de las propuestas más sugerentes de María Zambrano está en reconocer en la razón un elemento poético. Cuando ella piensa en el logos musical de los pitagóricos, ella piensa en que la razón tenía como un momento poético que era parte de como una concepción del mundo, ¿no? Y que justo, como el efecto socrático, ¿no? Como muy cerca de Nietzsche esa lectura, lo que hace es como borrar ese elemento poético y empezar como este andar de la razón occidental, ¿no? Y entonces lo que Elena Pérez Mejuto propone, siguiendo a Zambrano, es que rescatar este elemento poético de la razón podría como superar los límites que las pedagogías procedimentales, ¿no? describen alrededor de los educandos, ¿no? en las instancias pedagógicas. Ella utiliza una figura que la misma Zambrano trabaja en sus textos, en donde piensa en la escuela en términos del proceso kafkiano, ¿no? como una especie de cárcel, ¿no? que aprisiona y destierra, ¿no? a los estudiantes de sus propios procesos de transformación, ¿no? De hecho, ella piensa a los estudiantes como desterrados de sí mismos, ¿no? Y piensa que una razón poética pedagógica podría permitirles a ellos como asumir su educación ya no más como en términos procedimentales o utilitaristas, sino pensarlos en términos de su propia transformación, ¿no? Pensar en los estudiantes como estudiantes que pueden como sumergirse en el proceso de transformación de su propio ser en una práctica pedagógica desde la razón poética. Una lectura de la razón poética que es muy sugerente también es la que hace Luisa González Reiche, cuando piensa en la razón poética de Zambrano en términos de una ontología relacional, y la piensa desde la capacidad que tiene frente a la razón occidental, totalizadora, que traza las prácticas pedagógicas, como ofrecernos la posibilidad de una práctica artística, poética, distinta, que pueda justo abrir senderos al encuentro con los otros, ¿no? O con el otro, con los otros saberes, ¿no? Es decir, frente a la totalización de la razón, en clave de colonial en este texto, Luisa González Reiche como que descubre, digamos, una posibilidad de apertura que es muy propio, digamos, del sentir, más que del pensar de María Zambrano. Hay un texto de Isabel Gómez que está dedicado específicamente a pensar la metáfora, y es que la metáfora para María Zambrano
se convierte en un mecanismo que le permite distanciarse de otras figuras de la razón occidental, ¿no? Tal vez lo más problemático de la metáfora para nosotros es como ese carácter mediador que tiene, ¿no? Ese ponerse entre, ¿no? Que sugiere como una objetivación de la realidad. Y es que Zambrano justo lo que hace es como distanciarse de toda mediación para acceder a lo inmediato. Y entonces hace una reconstrucción de la misma metáfora que yo considero que Isabel Gómez consigue leer con muchísima pericia, ¿no? A partir de una lectura, perdón, que ella hace de la vida de María Zambrano, descubriendo la forma en que en diferentes etapas o momentos de su vida la metáfora misma, como dispositivo de conocimiento, si lo queremos ver así, va sufriendo una transformación. Zambrano al final de su vida, de hecho cuando escribe Notas de un método, ya descubre una metáfora distinta, que no es mediadora, sino que es reveladora, que es apertura, que es encuentro con el otro, ¿no? Y este encuentro con el otro tal vez está más presente que en cualquier otro texto en el escrito de Alejandra Solórzano, que es el texto que cierra la revista. Un texto que está escrito a partir de la tumba de Antígona, esta lectura que hace María Zambrano de la Antígona, digamos, de Sófocles. Y es que Zambrano en la tumba de Antígona toma una decisión bastante atrevida y decide que Antígona no se suicida más, que el desenlace de la tragedia es totalmente distinto a como había sido pensado desde Occidente. Algo que desde el mismo, digamos, hecho, como que trastoca, digamos, toda la tradición occidental. Y lo que hace Alejandra Solórzano es empezar describiendo la forma en la que Antígona ha sido considerada por autores occidentales, desde Hegel, Irigaray, Butler, hasta el mismo Kierkegaard, y para contraponer la lectura que está haciendo Zambrano de esta tragedia en un término que es como muy propio del pensamiento de Zambrano, y es el de la aurora. La aurora como un despertar. Es que si Antígona al final de la tragedia no muere, es que está abriéndose a algo más, está como declarando una aurora, ¿no? Y lo que Alejandra Solórzano hace es mostrar la forma en la que este nuevo relato de la Antígona clásica lo que consigue es, en su apertura al otro, es decir, porque es una lectura desde la razón poética, como construir una Antígona que es una aurora en el que las víctimas de la violencia que la misma tradición occidental ha provocado pueden, justo eso, ¿no? Amanecer, aparecer, ¿no? Es la posibilidad que tienen las víctimas de ser a través de este amor sacrificial, ¿no? Y que si bien pareciera como tener como un sentido circular, ¿no? La misma revista, creo que vale la pena salvar la metáfora de la espiral que utiliza Zambrano para romper con esa circularidad tan propia de la racionalidad occidental, porque a los círculos dialécticos de Hegel ella opondrá una espiral que se amplía y que se abre hacia otros saberes, hacia otros encuentros, hacia otras posibilidades. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos también por la invitación y por estar aquí. También gracias a David, porque yo tuve la oportunidad de estar en su curso monográfico de Zambrano y fue la primera vez que yo me encontré con esta autora, pero me gustó muchísimo y es alguien que, como decía David, y Samuel, es alguien que realmente vale la pena que ustedes también lleguen a conocer, y si es a través de la vida de David y por supuesto también de Samuel, pues mucho mejor. Yo les estaré comentando más la última parte de este número de la revista Cultural, que así como comentaba Samuel, son 3 ensayos, uno de la colaboración, escrito por Pablo de la Vega. Hay otra que es escrito es más una entrevista, es una entrevista al Padre Galo por parte de Amílcar Dávila, y el último es un trabajo
de reflexión respecto al arte por parte de Miguel Flores. Entonces creo que, haciendo referencia a lo que decía Samuel, ustedes tal vez se podrá ver desde una primera lectura que tal vez esta relación, digamos, con Zambrano no es tan evidente, pero yo creo que fue muy pertinente el trabajo que se recuperó con estos tres autores, porque precisamente es una apertura en esta espiral en temas que precisamente se tratan de distintos temas de autores que tratan de recuperar precisamente el tema de la unidad de la experiencia de la vida. Entonces, yo preparé un texto que creo que les estaré leyendo porque creo que es un poco mejor así, o va a ser un poco mejor, ya que hay algunos autores a los cuales yo no conocía. Entonces, en primera instancia, les estaré hablando del trabajo de Pablo de la Vega, que está dedicado a Richard Hart, que es también muy interesante porque, así como comentaba David, Richard Hart, considerando también el hecho de que los ingleses estén dedicados, o que digamos tengamos esta concepción de que los ingleses estén dedicados al tema del positivismo lógico, Richard Hart con su aporte hace un nuevo aporte muy interesante, recuperando a la figura de Wittgenstein a través de Kant, y específicamente en considerar que el lenguaje moral tiene que tener una connotación también de prescriptivismo, sí, universal, prescriptivismo universal. Entonces es un aporte muy interesante. Entonces, considerando a Richard Hart como un testigo del siglo XX, él representa, digamos, esta dinámica que les decía de la tradición filosófica analítica. Él nació a inicios del siglo XX y murió en el 2002. Fue alumno y miembro de la Escuela de Oxford y discípulo de Ryle, Hart y Austin, todos discípulos de Wittgenstein, por supuesto. Y su aporte más importante al pensamiento filosófico contemporáneo correspondió al prescriptivismo, que tiene su base en el pensamiento moral de Kant, como les comentaba, la lógica de John Stuart Mill y el análisis lingüístico derivado de los aportes tanto de Wittgenstein, es decir, a la filosofía analítica, ¿verdad? Al finalizar el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Hart se estableció ya luego en Oxford para enseñar filosofía, y fue en la época entre los años 50 y 80 en los cuales él publicó sus obras más importantes, solo para mencionarles algunas: The Language of Morals, Ethic and Politics, Ethical Theory and Utilitarianism, y Essay in Ethical Theory. Entonces, si se hace una revisión detallada, digamos, respecto a los autores que inspiraron tanto en su escritura como en su investigación filosófica, nos damos cuenta de que pone en diálogo estas dos tradiciones filosóficas que hasta hace unos años permanecían completamente separadas e independientes. Está siendo, por un lado, la filosofía anglosajona y la llamada filosofía continental. La filosofía anglosajona, como les decía, representada por el pensamiento lógico de Mill y el análisis lingüístico de Austin, y por el otro lado el pensamiento moral de Kant, que a su vez refiere también al pensamiento crítico reflexivo del mismo autor. Centrándonos ya un poco más en su obra y aporte, Hart es un filósofo, como les decía, moral británico, profesor en la Universidad de Oxford, que luego pasó a ser profesor en la Universidad de Florida, pero fue reconocido por sus teorías metaéticas y especialmente por el desarrollo de su prescriptivismo universal en tanto que teoría metaética. Él defendió la idea que las características formales de discurso moral pudieran ser utilizadas para demostrar que un razonamiento moral correcto llevaría la mayoría del tiempo a una forma de utilitarismo de preferencia. Entonces, a manera de introducción, Pablo en su ensayo nos adentra, digamos, a nosotros los lectores a una manera en cómo Hart entendía la ética, y creo que es valioso que cite al autor. La entiende como el estudio lógico del lenguaje moral, y también nos introduce al tema de cuál es la finalidad práctica de dicha ética. Y él dice estudiar los conceptos utilizados para expresar opiniones morales y precisar qué se dice cuando se usan las palabras. Además, se explica la idea del prescriptivismo universal, entendido como la doctrina en donde se juntan el estudio lógico del lenguaje moral de Kant, y también por las palabras de nuestro mismo autor, de Pablo. Él lo entiende como una figura metaética no cognitivista que pretende demostrar cómo los juicios morales poseen una lógica racional. Y finalmente, en esta introducción, él nos advierte que esta doctrina del prescriptivismo universal toma en cuenta la parte de la doctrina doctrinal teórica sin entender el actuar humano, y al remitirse a la estructura lógica de los juicios racionales, Hart evita los prejuicios ontológicos, psicológicos y epistemológicos de las tradiciones
teóricas, de las teorías éticas tradicionales. Entonces, dicho ensayo, cuando ustedes lo lean, van a ver que está dividido en 5 grandes partes. La primera dedicada a la presentación del prescriptivismo universal, la segunda las características del lenguaje moral, según el pensamiento de Hart, y el tercero y cuarto analizan las características universales de dicha propuesta, es decir, el prescriptivismo universal y lo que Hart llama universalizabilidad. Y finalmente la última parte dedicada a la enumeración y clasificación de algunas posturas críticas sobre el prescriptivismo universal. Creo que lo dejaré hasta ahí, pero tal vez lo último que yo quisiera decir es de que en este ensayo ustedes van a ver cómo Pablo de la Vega introduce pertinentemente tanto el pensamiento de Hart en el pensamiento guatemalteco, también en nuestro pensamiento guatemalteco contemporáneo, es decir, frente al debate actual de estar en medio de una crisis moral, que es lo que él propone, y por el otro lado estar entre el problema de la ambigüedad del significado de los conceptos. Lo que dice Pablo de la Vega a través de Richard Hart es que se está frente al peligro del relativismo, que lo convertiría, como nos dice él mismo, en un lenguaje incomunicable. Entonces, por esta razón es tan importante retomar y reflexionar sobre lo universable, ya que, como lo considera nuestro autor, tiene un carácter moralizante y la prescriptividad cumple con su cometido de guiar al actuar moral. Entonces creo que para mí fue un gran descubrimiento este aporte que nos hace Pablo de la Vega. Respecto a la entrevista de Amílcar Dávila, también de una forma muy peculiar, a mí me gustó mucho esta entrevista porque a través de la figura del Padre Galo, que yo creo que no necesita introducción, pues, sobre todo para las personas de la Universidad Rafael Landívar, él nos va mostrando cuál ha sido como el aporte a través del legado de las personas que han seguido al Padre Galo, precisamente de cómo ha ido como evolucionando su legado a través de la institución de la Universidad Rafael Landívar, como a través de la doctrina a la cual él ha dedicado toda su vida, que es precisamente la fenomenología, ¿verdad? Entonces, en su entrevista, la entrevista se titula ¿Tiene que ser el pensamiento el que cree la sociedad? Él elabora una introducción a la entrevista con un lenguaje muy literario, me parece a mí sugerente, exaltado, a ratos de cuenta solo con su conocimiento, digamos, del padre Galo a lo largo de 35 años como maestro investigador, y también lo pone como una guía intelectual, ¿verdad? Él dijo, digamos, sí a esta entrevista, y me parece que también recuperan lo que la revista cultural, digamos, fue en su entonces y cómo ha ido evolucionando a través de la figura del padre. Y bueno, en cuanto a su legado, ustedes en la entrevista van a leer que menciona muchas personas y como problemas actuales. Digamos, solamente quisiera mencionar algunos que tal vez son los más importantes, que sería Yamina Herrera, Marta Regina de Fasen y María Roberto Morales. Entonces ahí ustedes van a tener un acercamiento más personal en cuanto a la opinión del Padre Galo respecto a sus discípulos y algunas polémicas que digamos surgieron con estos discípulos. Y finalmente el ensayo de Miguel Flores está dedicado al campo fotográfico en Guatemala del 2000 al 2015, y en esta sección de la revista Miguel Flores utiliza la base de la teoría de los campos del sociólogo francés Pierre Bourdieu a través de la figura de él, y elabora una reflexión sobre el fenómeno fotográfico guatemalteco durante 15 años, ¿sí?, del siglo XXI. En su introducción, Miguel nos dice cómo en Guatemala durante los primeros ilustros años, digamos, de este siglo XXI, la fotografía ha ido cobrando un auge tendiente a la autonomía en el marco de las artes visuales. Y para ello, Miguel no solo toma en consideración los aportes de algunos fotógrafos destacados, que seguramente ustedes de nombre los conocen, sino sobre todo se concentra en el efecto del trabajo de algunas instituciones del mundo de arte en la ciudad de Guatemala. Nos presenta una gráfica inicial en la que se muestra la incidencia de 3 de estas instituciones. La primera es la Bienal País, luego Foto 30 y el Club Fotográfico de Guatemala. Después de un pequeño repaso histórico que se inicia hacia finales del siglo XIX,
Miguel Flores nos da testimonio del trabajo de distintas instituciones a las que agrega el enorme y muy valioso contenido de la fototeca de Sirma, que seguramente también es conocida para ustedes. Estos nombres nos dan más o menos una idea de la validez del análisis de Bourdieu en la medida que nos propone los factores principales de la definición de un campo, a saber los campos sociales y lo que él llama habitus y el capital. En un determinado campo, nos dice Bourdieu, circulan las costumbres y los usos locales, que ahí también, digamos, recuperamos este sentido de la experiencia de la vida, además de los capitales materiales o simbólicos con los que cuenta una sociedad. Pero la circulación de capitales supone de alguna forma el ejercicio de una determinada cuota de poder también dentro de la sociedad misma. Y esta situación, según Bourdieu, es lo que determina el impacto, ya sea positivo o negativo, que una exposición tendrá en el seno de un grupo social. Entonces, haciendo una relación de espacios de exposición y obras artísticas en concreto, Miguel interpreta algunas experiencias significativas en el campo social guatemalteco de obras y exposiciones que seguramente no van a pasar desapercibidas. Y en este sentido, la herramienta propuesta por Bourdieu, nos dice Miguel, que muestra de qué forma han influido estas tres instancias en la dinámica social guatemalteca. El poder económico, por un lado, es decir, el financiamiento de la labor creativa, así como el mercado de dichas obras, y por otro lado el cultural, es decir, cuáles son las distintas galerías y los criterios, cuáles son los criterios de exposición y por supuesto cuáles son los criterios de venta. Y por el último y tercero es el religioso, que incide en los criterios del patrocinio, también compra y exhibición de las mismas obras. Consecuentemente, Miguel elabora el que seguramente es el primer esquema que muestra la relación de fuerzas en la estructura del campo fotográfico guatemalteco, haciendo un especial énfasis en el papel que ha jugado en la conciencia juvenil la fototeca, así como la labor realizada por el Club Fotográfico de Guatemala a lo largo de los 60 años. Y en la dimensión de archivo y conservación, Miguel destaca la labor de Sirma, así como de estas dos instituciones extranjeras, que es la Alianza Francesa y hoy también el Centro Cultural de España. En contraste con esta labor, Miguel presenta en una tabla comparativa los montos de esta primera subasta de la fotografía contemporánea en Guatemala, dejando testimonio de la forma en que se comporta el mercado de arte fotográfico a nivel privado y el papel que juegan determinadas instituciones que representan o promueven también la labor artística de estos artistas. Y para finalizar y a manera de conclusión, Miguel Flores contrasta, digamos, la gran actividad artística, la enorme cantidad de las obras, el franco reconocimiento de algunos fotógrafos dentro y también fuera de Guatemala, versus la dificultad para reunir la información que se necesita para lograr un récord completo de la actividad, tanto creativa como el interés de adquisición en la sociedad guatemalteca. Entonces, más o menos eso les resume, pero les dejo como que ustedes también se interesen e investiguen, digamos, estos ensayos y que lo lean en esta forma que mencionaba Samuel, de espiral, considerándolo, relacionándolo con lo que propone Zambrano, de recuperar esta búsqueda que es tan actual de encontrar dentro de lo general lo particular y dentro de lo particular lo general también. Entonces, yo a manera de cierre, ¿ya? Solo quisiera darles gracias otra vez a las autoridades de la universidad por darme la oportunidad de conversar tanto con David como con Samuel y por ser parte de este acontecimiento que yo creo que merece ser celebrado, que es la publicación de otro número de la revista, considerando que esta revista tiene una gran tradición en la vida intelectual, tanto universitaria de nuestra universidad como en la de los guatemaltecos. Bueno, yo al contrario les agradezco muchísimo a ustedes, a Samuel, a David y a María José, por esta recepción tan atinada de esta revista. Un poco para contarles que la revista se articula de una parte monográfica que gira en torno a un tema, digamos, larga la redundancia, monográfico, y otra parte, digamos, que cuenta con colaboraciones, entrevistas, que no necesariamente están vinculados con el tema monográfico. Sin embargo, la vinculación que ha hecho María José me parece atinada con los primeros dos comentarios de Samuel y David. Entonces, pues pasamos ahora a la parte de las preguntas,
publicado con otras personas la revista sobre Zambrano. Entonces, pues el micrófono está abierto para quien quiera. Sí, pues bueno, sobre todo creo que queda una invitación bastante entusiasta para conocer este número de la revista Cultura de Guatemala. Allá Jonathan tiene una pregunta. Digamos, una pregunta así sencilla sería, ¿cuál fue lo más complejo cuando estaba investigando con María Zambrano? O sea, ¿cuál fue la dificultad o los límites que tuvieron? Bueno, pero yo pregunto, ¿no? Yo puedo decir que muchísimas complejidades. La primera es que ni siquiera sabría por dónde empezar. Zambrano, precisamente por esta voluntad que he mencionado, que he explicado, de salvar lo negado por cierto tipo de racionalidad, ella explora otro lenguaje, otra manera de decir, que se relaciona con la espiralidad que comentaban los compañeros. Mientras que el lenguaje de la razón discursiva va directo hacia aquello que quiere capturar, que quiere dominar, Zambrano es muy consciente de que todo desvelamiento supone una ocultación, que toda luz proyecta una sombra, cualquier afirmación implica cierta violencia hacia la realidad hacia la que uno se acerca. Entonces, por lo menos esta es mi interpretación, esto se relaciona con su manera de escribir en espiral. Es que ella toca un tema, pero como con mucho cuidadito y en movimiento. ¿Por qué el movimiento? Porque ella se mueve también en un perspectivismo. De manera que, si en una concepción de la verdad perspectivista uno se mueve, está haciendo un servicio a la riqueza de eso que quiere conocer. Claro, esto cuando uno empieza a leer a Zambrano y viene de una educación filosófica, académica, tradicional, pues te estalla la cabeza, porque como es la carrera de filosofía, uno le entrenan para escribir y para leer con un método muy determinado que es precisamente rectilíneo, sistemático. Entonces Zambrano, pues, por un lado, toca los temas, los deja, luego vuelve, esto dentro de un mismo escrito, pero es que también ocurre dentro de su obra. Si analizamos libros de los años 30 y de los años 80, está al final tocando las mismas cosas, pero ya con un camino muy amplio que ha hecho. Y en ese rodeo, pues va explorando diversas miradas, diversas formas de conocimientos que se ocupan de la ausencia o de la presencia. La ausencia es muy importante para ella. Esa es una de las dificultades que entraña su pensamiento una vez uno se introduce. Luego que no cita. También no cita, por un lado, porque, bueno, pues yo creo que iba en su propio espíritu el no amoldarse a estas convencionalidades de la academia, que a mi juicio tan útiles son, porque, claro, facilita mucho el trabajo de los estudiosos. Pero también no cita porque, pues como exiliada, ella escribe de memoria muchas veces, no tiene sus libros. Maneja una cantidad de fuentes. Ella es poco considerada con el lector, a mí me parece. Bueno, no sé qué opinarán el resto de aquí presentes. A mí me parece que es una autora tremendamente desconsiderada, igual que valoro mucho este ejercicio de amor, de ocuparse de esos ámbitos de la realidad negados. No es una autora que tome la mano, en este sentido es muy nietzscheana también, porque Nietzsche desde luego no pretende ser compasivo con el que está abajo, sino dice, espabila, levántese usted, ¿no? Entonces creo que Zambrano, su forma de enseñar, su pedagogía, esto fue algo que hablé justamente con Elena Pérez Mejuto y con Luisa, que son las que, como bien ha explicado Samuel, se ocuparon de la pedagogía en Zambrano. Es algo que hablé con ellas como, a mi juicio, es muy importante esa impronta nietzscheana en Zambrano en el campo de la pedagogía, no solamente, sino también en otros ámbitos. Y claro, no solamente para estudiar a Zambrano hay que tener un bagaje intelectual relacionado con la historia de la filosofía tradicional, sino también conocer eso que llamamos los otros saberes.
conocer sobre todo la dimensión del símbolo. Cuando antes hablaba Samuel de esta metáfora operante o transformadora que ella trata en Notas de un método, yo pienso mucho en la figura del símbolo. Ella no utiliza esta palabra símbolo, pero para mí sí que es clave esta noción que han utilizado tantos pensadores a lo largo del siglo XX, que leen lo que sería una tradición unánime, una filosofía perennis, un pensamiento tradicional que se opondría a esta pretensión de una progresión acumulativa de Occidente, casi positivista, que avanza hacia la cima de la verdad y va dejando etapas atrás. Bueno, está dentro de esta concepción tradicionalista, que el símbolo justamente permite ser una imagen mediadora que no objetiva, sino que se mueve en el juego justamente entre la ocultación y la manifestación. El símbolo es al final un correlato de la noción de teofanía. Cualquier teofanía, cualquier manifestación de lo divino no deja de ser una donación parcial de una realidad absoluta e inalcanzable en su absolutidad, pero que aún así nos tiene tendidos hacia ella. Y bueno, ya me estoy enrollando mucho más de lo que quería comentar nuestras dificultades con María. Bueno, mi primera dificultad para acercarme a Zambrano fue de prejuicios, a lo mejor por ser mujer, pero yo no conocía a Zambrano con David, sino lo conocí varios años antes. Yo lo conocí en un curso de filosofía española en la Universidad de San Carlos. Y pues en la Universidad de San Carlos están como los ídolos, ¿no? Kant, Hegel, Marx. Y encontramos a Zambrano así en medio de un curso con Unamuno, con Lledó, con el mismo Ortega, y era como una cosa extraña, distinta ahí, que no se podía capturar, ¿no? De hecho, fuimos bastante crueles, ¿no? con el texto. También que hicimos un primer acercamiento a filosofía y poesía y no lo entendíamos, ¿no? Menos porque lo estábamos viendo desde los prejuicios y las preconcepciones, y no sonaba como Kant, ni era enredada como Hegel, estaba haciendo otra cosa, ¿no? Entonces tuve mucho rechazo, ¿no? Fue hasta que me acerqué a Zambrano de nuevo, ya desde la propuesta de David, siguiendo las rutas, que tal vez yo diría que el reto más importante en Zambrano, y creo que Luisa lo escribe muy bien en su texto, es que a Zambrano no hay que entenderle, a Zambrano hay que seguirle. Y para Zambrano los senderos son como un camino que se hace errando. Es decir, no hay como un lugar al que llegar, o un final al que arribamos. Entonces no es como un trabajo de comprensión, de entendimiento, sino más de escucha, de seguir, de moverse, mucho de jugar, ¿no? Ya luego, pues a pesar de que es como bastante como cruel con sus lectores, ¿no? Cuando uno se sumerge en Zambrano es como un abrazo muy, muy cálido, ¿no? Transformador. Yo personalmente también, yo creo que mi mayor dificultad, sí, como la vida de David, pero inicialmente cuando leí el primer texto de Zambrano fue su lenguaje, porque es algo que obviamente por el carácter y la línea en la que ella sigue, no es un lenguaje que esté claramente ni entre la teología, ni filosofía, ni literatura, sino es una mezcla entre estas tres cosas, es interdisciplinario hasta en su forma de escribir, y si no lo hiciera así sería traicionar su propio pensamiento. Entonces creo que el lenguaje de Zambrano fue mi mayor dificultad, y entender de que tal vez ella trabaja de una manera, no sé si David me corregirá, pero más no tratando de partir desde el conocimiento, sino precisamente como hablando desde el desconocimiento de las cosas, como de forma negativa. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a hablar o simplemente a través del proceso del entendimiento, comprender, no entender, que es lo que dice Zambrano, hay que ponerse al revés, hay que admitir qué es lo que ella está dejando, cuáles son las sombras que ella está tratando de hacer que veamos como sombras. Entonces creo que esa fue mi mayor dificultad con Zambrano.
Sí, justamente sobre esto, creo que en el curso, en los 2 años, porque soy de promociones distintas, vimos a propósito de la espiralidad y del lenguaje, cómo ella hace una cosa muy interesante, y es que introduce una noción, algo que tú crees que es un concepto al principio, y 2 páginas después utiliza esa misma noción en un sentido contrario. Y entonces dices, ¿qué está pasando aquí? El problema lo tengo yo, o lo tiene esta mujer que está reconocida como una de las filósofas más importantes. Mi hipótesis es que ella trata de buscar algo parecido a lo que hacen los sufíes. Los sufíes utilizaban historias, cuentos, mediante los que desanudar los nudos de la mente. Digamos que estructuras cognitivas, conceptuales, mediante las cuales restringimos la complejidad de la realidad. Entonces el sufí, el maestro sufí, a su estudiante, lo que le plantea pues, son historias en las que hay paradojas. Esto lo hace también el maestro Zen. Dentro de las tradiciones iniciáticas, sapienciales, es muy corriente esto. Y a mi juicio en Zambrano, no sé si, yo creo que sucede algo parecido, pero por lo menos yo lo he experimentado. Provoca en el lector un descentramiento que es muy interesante, y por supuesto lo que decía Samuel también, y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho también de poner el desconocimiento en primer plano, porque justamente lo que hay es un compromiso con la realidad más allá de lo iluminable en un sentido fuerte. Y ¿qué he dicho que esto no me acuerdo? Lo del errar. No, lo de que no... Claro, que a Zambrano no... Yo creo que es una escritura que se puede leer de modo binocular, es una palabra que yo utilizo, con el ojo del intelecto y al mismo tiempo con el ojo de la sensibilidad, el ojo del corazón. De hecho, tiene la gran virtud de que personas que no tienen bagaje filosófico previo, algo reciben, algo transmiten. Y al filósofo, aunque no tenga... Bueno, creo que es más difícil que un filósofo que no tenga cierta sensibilidad poética que Zambrano le diga algo y que no le provoque el mayor de los rechazos. Alguno conozco. pero sí creo que, eso por conectarnos con lo que decía Samuel, que es una filosofía que se puede escuchar, seguir, sentir, no solamente acercarnos a ella desde la pretensión de comprensión. Bueno, creo que vamos... sí, ¿verdad? Estamos viendo el tiempo. ¿Da tiempo para otra pregunta, si la hubiera? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta sería como más específica, porque cabal lo que decían ahorita de que pues lo de no entender y solo seguir es muy poético, ¿verdad? Porque sí, son los poetas. A veces los poetas escriben un verso y ni siquiera ellos lo entienden, ¿verdad? Y solo están siguiendo como con estas ideas. Entonces, pero mi pregunta era más como específica en relación a la pedagogía, ¿verdad? Como qué formas, qué maneras, qué otras formas de acercarse han encontrado, digamos, siguiendo el pensamiento de Zambrano. En el caso de Samuel, creo que fue que hablaste de que el pensamiento de pedagogía, pensamiento, poesía, ¿qué obra específicamente uno podría investigar, digamos, relacionado con la obra? Específicamente referencias a los textos de Zambrano, creo que Elena y Luisa, en los textos que están, pues hacen un recorrido bastante claro y bastante minucioso. Está tal vez notas de un método
que nos acercaría muchísimo a eso, que justo lo que ella está haciendo es como trabajando, digamos, tal vez no entendiendo método como en el sentido moderno, digamos, ¿no? Científico, ¿no? Pero creo que probablemente ese sería un texto al que podríamos acercarnos para pensar la pedagogía. Como camino, ¿no? ¿Sí? Reclama ella, pero método. Sí, como camino, esto que hablábamos, ¿no? Luego, tal vez persona y democracia, porque detrás de la práctica pedagógica hay como una noción, digamos, ¿no? de persona, y como entender la educación a través de una práctica transformadora, ¿no? Creo que es parte del pensamiento en general de María Zambrano, pero yo pienso ahora en esos textos, no sé. Sí, yo agarré la revista porque no me acordaba del título. Hay una compilación de escritos de Zambrano donde se podría encontrar más o menos su pensamiento pedagógico. Se llama Filosofía y Educación. Es de 2007. Bueno, cualquiera que tenga la revista, pues, bueno, es de fácil acceso en internet. Está el PDF, se puede conseguir fácil. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que podemos ir cerrando, me parece, si ya no hay más preguntas. Solo agradecerle de nuevo a Samuel, a David y a María José por estos excelentes comentarios que creo que fueron de un nivel que amerita, digamos, la revista que estamos leyendo y que sobre todo que amerita el pensamiento de María Zambrano. Gracias también por venir y gracias a las personas que nos han acompañado, tanto de manera presencial como a través de la transmisión en vivo. Antes de concluir, yo quisiera darle la palabra a Wilfredo Orellana para cerrar el evento. Gracias. Primero, gracias a ustedes, a David, a María José y a Samuel por habernos acompañado y por la dedicación también al número de la revista, que yo también coincido con David de que es algo extraordinario en el estudio de Zambrano en la región y quizá en Latinoamérica. Entonces, nosotros nos sentimos muy honrados de seguir promocionando o apoyando este esfuerzo de este estudio, que ha recibido también tanto eco en los estudiantes y por eso pues también lo reconocemos como valioso. Mi estar acá en el escenario es más bien porque además de la presentación queríamos hacer una donación una pequeña conexión de las publicaciones del departamento, que como decía Carlos tenemos varias líneas editoriales, básicamente la revista Cultura de Guatemala y el Centro de Pensamiento Crítico Antonio Galo, que tiene una línea de monografías y una de ensayos. Número de la revista Cultura de Guatemala se va a ir complementando con otros de este año, y en el Centro de Pensamiento Crítico cada una de esas líneas tiene entre 7 y 8 de esas publicaciones, y entonces queríamos hacerle la entrega a José oficialmente, pues solo como acto protocolario un poco, pero también como agradecimiento al Centro Cultural de España y también a la labor que hacen y a la labor de José. Muchas gracias por recibirnos y pues ahí está. Muchas gracias por esta donación a la Facultad de Humanidades, al Departamento de Letras y Filosofía, a todas las personas que aportan sus ideas, su tiempo, su energía. Contarles que esta colección está disponible acá en el tercer nivel en la biblioteca. Estará en Novedades, que es la librera que está en la entrada, junto con los periódicos. No es necesario presentar un carnet, no es necesario ser socio para consultarla en la sala, ¿verdad? Y como va a estar en Novedades, pues por el momento no la pueden llevar a casa. Pero pueden venir a leerla, disfrutarla en la sala y ojalá que vuelvan. Muchas gracias por la donación. Sí, y un último anuncio. Bueno, la editorial Carapares es quien se encarga de la distribución de todo lo que nosotros publicamos.
mencionamos. Sin embargo, en esta ocasión no pudieron acompañarnos, entonces la revista sí está a la venta a 154 quetzales, tenemos ejemplares allá afuera. Y para el asunto del recibo, Editorial Carapares estará enviándoles un recibo el lunes cuando nosotros hagamos la transferencia de dinero porque no pudieron venir. Pero si alguien quiere comprar la revista, pues tenemos aquí números disponibles. Y tal vez la presentación del libro de Sabrina. Bueno, y también invitarles a nuestro próximo evento, que es la presentación de este libro, que se titula La distancia entre la palabra y el movimiento. Va a ser en Sofos el 20 de abril a las 7 de la noche. Entonces están invitadas e invitados. Es un libro que habla sobre danza, sobre fenomenología, sobre la relación entre filosofía, cuerpo y movimiento. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo. Muchas gracias por los comentarios nuevamente. Gracias.